Presentamos un cordial saludo a nombre del Observatorio de Género de Nariño a todas las personas que se han inscrito a esta primera oferta de formación sobre la situación de las niñas y mujeres en el departamento de Nariño. Este es un esfuerzo del Observatorio de Género de Nariño por contribuir tanto en la formación de las mujeres, de sus organizaciones, de las autoridades, de todas las personas que tienen que ver y que toman decisiones en relación con la vida de las mujeres y de las niñas, y que lo que aspiramos es que esas decisiones las tomen de una manera informada para que tengan la posibilidad de incidir de una manera positiva y cambiemos precisamente, superemos las brechas y la actual situación que en este momento se enfrenta. Por eso reiteramos el saludo cordial a quienes han aceptado esta invitación del Observatorio de Género. Esperamos que esta experiencia formativa sea acertada. La hemos organizado de una forma asincrónica con el objetivo de que ustedes utilicen libremente su tiempo, organicen sus a cada una de las charlas que sobre los 7 módulos específicos hemos organizado. El resto son unos talleres de carácter complementario, una información adicional que servirá para que al final podamos decir que tenemos un conocimiento acerca de la situación que en el siglo XXI al año 2020 enfrentan las mujeres y las niñas en este departamento sur de Colombia. Muchas gracias. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio en el que haremos una corta introducción a las estadísticas de género y a cómo las trabajamos desde el Observatorio de Género de Nariño. Mi nombre es Sonia María, hago parte del equipo técnico del observatorio, que es una estrategia de gestión de información y de conocimiento que busca hacer visible la situación de las mujeres y de la población diversa por orientaciones sexuales e identidades de género en el contexto nariñense, para hacer posible de esta manera hacer el seguimiento y la observancia al cumplimiento de la normatividad que existe en nuestro país para garantizar el acceso a derechos de estas poblaciones y aportar así también a la disminución de las brechas de género. El Observatorio de Género de Nariño nace en el año 2014 como una idea para desde la academia, desde la Universidad de Nariño, aportar a nuestra sociedad con la información confiable que era requerida para tomar decisiones gubernamentales que permitieran fortalecer las capacidades de respuesta institucional para avanzar en este proceso compartido, colectivo, de la igualdad de género en el departamento de Nariño. Un elemento diferenciador del Observatorio de Género es que siempre buscamos incluir en nuestros procesos investigativos el uso de estadísticas de género con un enfoque de interseccionalidad. Respecto al enfoque de interseccionalidad, trabajaremos con mayor profundidad este concepto en el módulo 1, cuando abordaremos el tema de la demografía y la diversidad del departamento de Nariño. Por ahora, desde la idea de lo que son las estadísticas de género, primero es importante recordar que la estadística es un campo del conocimiento de las matemáticas, del conocimiento matemático, que nos permite a nosotros tener modelos para recolectar, sistematizar, organizar y hacer presentaciones de datos que nos permitan un estudio riguroso y metódico de los fenómenos del mundo y de la experiencia humana. A partir de este estudio metódico podemos nosotros conocer el comportamiento de los datos y así deducir leyes que rigen ciertos fenómenos para poder controlar de alguna forma la ocurrencia de ciertos fenómenos, hacer también previsiones y tomar decisiones con respecto a ellos. De esta manera, las estadísticas de género son una forma de abordar las estadísticas, hacen parte de este campo estadístico tradicional en los que se busca recolectar estos datos desde modelos que nos permitan ver cómo en una misma población la experiencia de las personas que comparten un contexto geográfico puede ser diferente dependiendo de si es hombre o de si es mujer.
Está claro que en este momento de la historia, la construcción conceptual de género va mucho más allá de ser hombre o de ser mujer. Sin embargo, cuando hablamos de estadísticas de género, la primera visión que nos propone es hacer una desagregación de datos, de información, teniendo en cuenta si se reconoce, si la persona se reconoce como hombre o como mujer. De esta manera, entonces, a partir de ver las estadísticas y los datos desde esta perspectiva desagregada, podemos nosotros ver las desigualdades que existen entre las personas a raíz de estas relaciones de género que se han construido socialmente. Entonces, para obtener las estadísticas de género, inicialmente requerimos empezar a pensar unos instrumentos de recolección de información que sean sensibles a los asuntos de género, que permitan recolectar información referente a indicadores de género específicos y que la recolección de información permita también la desagregación de los datos. Entonces, inicialmente, la pregunta sería, ¿qué es desagregar los datos? En este ejemplo puntual que traemos el día de hoy, estamos presentando un dato agregado. Un dato agregado que nos da el Departamento Nacional de Estadística de Colombia, el DANE, con el proceso de Censo Nacional de Población y Vivienda que llevó a cabo en el año 2018, es que en el departamento de Nariño se censó efectivamente 1.335.521 personas. Este es un dato agregado para Nariño, quiere decir que nos da una información general para el departamento. Cuando nosotros entramos a hacer la desagregación con enfoque de género, lo que hacemos es coger estos datos generales y dividirlos inicialmente en razón del sexo de la población. De esta manera, los datos desagregados para el departamento de Nariño nos indican que en Nariño el 49% de la población es hombre y el 51% de la población es mujer, desde la perspectiva tradicional de sexo biológico. De esta manera, la desagregación de estos datos iniciales nos permite a nosotros una primera gran comprensión. Hace un tiempo era frecuente escuchar, sobre todo en el debate público, que las mujeres hacíamos parte de las minorías. Sin embargo, haber incorporado el enfoque de género en las estadísticas a nivel nacional, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo, nos ha permitido tener información, tener evidencia estadística para afirmar que las mujeres no somos una minoría poblacional. Las mujeres somos mayoría poblacional en Nariño, en Colombia y casi en todos los países del mundo, pero al estar infrarrepresentadas en los espacios de toma de decisiones, parecería que la agenda de las mujeres sí hablara de una minoría. Es por esto que también parte del llamado, todo lo que hacemos en el Observatorio de Género de Nariño y con todas las instituciones que trabajamos para avanzar en la igualdad, es precisamente posicionar la agenda de las mujeres en la esfera pública de manera que sea cada vez más visible que al ser la mayoría de la población, también tenemos unas necesidades particulares que deben resolverse con unas estrategias que apunten específicamente a las necesidades reales de los colectivos de niñas y mujeres en el departamento. Otro ejemplo de la desagregación de datos. Parte del mercado de trabajo del país en el que nosotros estamos, en Colombia, y de Nariño, nuestro departamento, es una realidad que conocemos como el desempleo. El desempleo entendido como que existe una población económicamente, en edades económicamente activas que desean trabajar, pero que no consiguen una ubicación laboral. La tasa de desempleo precisamente nos permite a nosotros conocer cuántas de las personas que están en edad de trabajar y que desean trabajar no logran ubicarse laboralmente. La tasa de desempleo para Nariño en el año 2018 fue del 6.3%. Esto quiere decir que el 6.3% de las personas que están en edad de trabajar y desean trabajar no lograron durante el periodo de estudio conseguir una ubicación, aunque hicieron el ejercicio permanente de buscar trabajo. Cuando nosotros vamos a desagregar esta información que es agregada para Nariño, es el dato grueso para Nariño, una tasa del 6.3% de desempleo, y hacemos la desagregación,
notamos cómo la tasa de desempleo para los hombres en el año de 2018 fue de 4.5%, mientras que la tasa de desempleo de las mujeres fue del 8.8%. Esto nos permite ver a nosotros que el desempleo es una realidad que afecta mayoritariamente al grupo de mujeres. Las mujeres en Nariño tienen una tasa del doble de desempleo que la tasa de los hombres. Y cuando nosotros hacemos el estudio, el análisis histórico, hasta el año 2008, nos damos cuenta que permanentemente la tasa de desempleo de las mujeres es mayor que la tasa de los hombres, con una brecha que cada vez es menor, pero que tradicionalmente ha sido muy amplia. En este momento vemos que la brecha de las mujeres solamente duplica la brecha de los hombres, pero si nosotros nos vamos a años como el 2010, podemos ver que alcanza a ser una diferencia mucho mayor. De esta manera, las entidades tomadoras de decisiones que brindan las condiciones para el mercado laboral de Nariño pueden y deben tomar esta información desagregada para notar y empezar a diseñar cómo vemos que hay una base que hace que las condiciones de acceso de hombres y de mujeres al mercado laboral en Nariño no sean las mismas. Por eso las estrategias para la activación económica de estos dos grupos poblacionales, hombres y mujeres, posiblemente requiera una diferenciación y establecer estrategias diferenciales que vayan directamente a las causas de desempleo de las mujeres y de los hombres. Finalmente, otro ejemplo de desagregación de datos. El dato agregado para Nariño nos dice que en el año 2019 fueron reportados a las instancias oficiales de atención 2.324 eventos de violencia de pareja. Cuando nosotros hacemos el ejercicio de desagregar estos datos, notamos que de esos 2.324, 2.088, es decir, el 90% de los casos, tuvo como víctima a una mujer. Y cuando vamos a hacer el análisis también de los 236 casos de violencia de pareja contra hombres que ocurrieron en 2019 en el departamento de Nariño, vemos que en el 84% de esos casos, el agresor fue un hombre también. ¿Esto qué nos indica? Esto que nos indica que el grupo que mayoritariamente es víctima de la violencia basada en género en Nariño son las mujeres. Y también que posiblemente hay unas causas y unas bases para la violencia de pareja que son diferentes en hombres y mujeres. Desde aquí es necesario que la acción pública se encamine a identificar esas estrategias y, como mencioné previamente, establecer mecanismos de resolución y de solución de esta problemática, que es un asunto de salud pública y de seguridad pública en Colombia y en el mundo, de una manera diferente. Entonces, creo que con estos tres ejemplos, espero que haya quedado claro que el dato agregado me permite conocer la situación de Nariño en general. Sin embargo, la desagregación me permite a mí comprender que hay un impacto diferencial de las condiciones del medio sobre las personas, según sean hombres y mujeres, y que por esto mismo es necesario establecer acciones de solución diferentes, teniendo en cuenta que las causas de estos números estadísticos son diferentes para hombres y para mujeres. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿para qué incluir estadísticas de género, tanto en los análisis investigativos como en la elaboración de planes de respuesta? En primer lugar, porque hay un punto importante que nos permite tener evidencia estadística de los fenómenos del mundo. Lo primero es que aprendemos a diferenciar lo que es una opinión y una experiencia personal de lo que son hechos colectivos. No es poco frecuente escuchar en nuestro contexto que se iguala, por ejemplo, la violencia de pareja contra la mujer que la violencia de pareja contra los hombres. Y se dice, yo he visto que a los hombres los maltratan por igual. Entonces, cuando nosotros analizamos las estadísticas de género, podemos decir, sí, hay eventos de violencia contra hombres. Pero no podemos decir que en proporciones estadísticas sea un fenómeno que existe de la misma forma en hombres que en mujeres. Desde este reconocimiento podemos ver que el hecho de que yo tenga una opinión y un muestreo pequeño que tiene que ver con mi experiencia y mi núcleo cercano, no quiere decir que esa sea la realidad de la mayoría de la población que existe
en mi municipio, en mi departamento, en mi país y asimismo en el mundo. Entonces las estadísticas nos permiten hacer esta primera gran diferenciación entre lo que es mi opinión y mi experiencia personal de lo que son los hechos colectivos. Y sobre los hechos colectivos es sobre lo que se debe tomar decisiones, especialmente cuando estamos en el ámbito público y tomamos decisiones para los colectivos poblacionales más allá de nuestra propia experiencia personal. En segundo lugar, tener conocimiento de las estadísticas de género nos permite comprender cómo es la situación de las mujeres y de los hombres en la sociedad. Desde esta perspectiva, más allá de mi experiencia personal, cómo hay construcciones que posicionan y dan valores diferenciales a las mujeres y a los hombres en la sociedad, y cómo desde ahí determinados fenómenos impactan de forma diferente a hombres y a mujeres. Con esta comprensión y con esta claridad, el uso de las estadísticas de género nos permite a nosotros diseñar políticas y programas que sean efectivos para satisfacer las necesidades reales de las niñas y las mujeres en sus territorios. Hubo durante mucho tiempo una dificultad en la construcción de políticas públicas, especialmente en nuestra región, y tenía que ver con la no existencia de líneas de base, de diagnósticos soportados estadísticamente que permitieran tomar decisiones informadas. Ahora, con las estadísticas de género podemos no solamente tomarlas para diseñar planes y programas, políticas públicas adecuados para impactar las necesidades reales de la población, sino que también podemos hacer un monitoreo y ver cómo vamos en este camino de progreso hacia la igualdad de género y del disfrute pleno de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres. Finalmente, ya sabemos que son las estadísticas de género, en qué podrían aportarnos, pero ¿por qué? Desde el Observatorio de Género estamos hablando fuertemente de utilizar las estadísticas de género. Pues en el Observatorio de Género nosotros estamos desde nuestros procesos investigativos queriendo aportar a la región y también al país con un compromiso que se tiene a nivel internacional. El uso de las estadísticas de género se reconoce desde la década de los 70 como una de las únicas vías para conocer efectivamente la situación real de las mujeres en cada uno de los países del mundo. Esto surge incluso desde antes, en la década de los 70, pero es con la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en 1989, que hace una recomendación completamente concisa y habla de que es imperativo tener información estadística para poder hacer diagnósticos acertados y, asimismo, poder establecer y proponer soluciones que sean coherentes con estos resultados que se encuentran. Sin embargo, si bien este fue un llamado muy importante, es en 1995, con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se da en Beijing, donde se establece la plataforma de acción, que es una hoja de ruta para que los países firmantes de la Organización de las Naciones Unidas empiecen a unar esfuerzos y a enfilar todas sus capacidades institucionales para avanzar en este logro de la igualdad de género de una forma sincronizada. Y a partir de ahí empiezan a hacer las estadísticas de género y la introducción en los sistemas nacionales de recolección de información, empieza a ser un convenio, una conciliación que se hace entre países que acuerdan efectivamente incluir indicadores de género en sus sistemas de medición nacional y también empezar a capacitar a funcionarios y funcionarias para que logren empezar a incluir el enfoque de género, no solamente en la recolección de la información, sino en el análisis de la información que nos permite a nosotros tener esa perspectiva nacional y regional y desde ahí proponer alternativas de mejora. Entonces, a partir de ahí, este año se cumplen 25 años de la plataforma de acción de Beijing. Ha tenido revisiones, ha tenido procesos de revisión y nos hemos dado cuenta que sigue faltando para avanzar en este proceso. Sin embargo, se sigue fuertemente trabajando desde todas las instituciones comprometidas con estos temas para que logremos en el año 2030 llegar a unos puntos donde
podamos ver efectivamente un avance significativo en la calidad de vida de las niñas y de las mujeres en los territorios. Y desde el Observatorio de Género de Nariño estamos apostándole fuertemente a que vamos a alcanzar los objetivos que se han propuesto para el año 2030 en materia de asuntos de género y de igualdad de derechos humanos. Siguen unas preguntas importantes en el ambiente. Las preguntas, por ejemplo, de, bueno, ¿y qué son las brechas de género? ¿Qué se hace con esas diferencias que se encuentran entre hombres y mujeres a nivel estadístico? Y el Observatorio de Género, ¿de dónde saca su información y cómo la maneja? Para trabajar esta información, quiero darle paso a mi compañero en el equipo técnico del Observatorio de Nariño, Víctor David Jaramillo, que es experto en este tema y nos va a exponer cómo desde el observatorio hacemos lo mejor posible nuestro trabajo para poner a disposición de toda la sociedad nariñense esta información y continuar así en este camino de progreso hacia la igualdad de derechos. Ok, Sonia, muchas gracias y muy interesante todo lo que nos has comentado. Bueno, no, primero resaltar que este año se conmemora el 25 aniversario de la Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, ¿no? Es importante que en este año lancemos este curso, ¿no? Que buscamos resaltar las estadísticas de género, que como tú bien lo manifiestas, busca reflejar todos estos problemas de género. Pues las estadísticas de género nos ayudan a develar cuestiones, inequidades, procesos de discriminación, segregación, patrones sexistas que existen dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, el avance de las estadísticas de género nos ha permitido muchos elementos, digamos, de análisis dentro de la estructura social y nos ha ayudado de alguna manera a encontrar que persisten contextos de desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres. Estos contextos que muchas veces se reproducen dentro del hogar, la familia, la escuela, y en sí, en general, en todos los contextos, no en el mercado de trabajo, que finalmente están relacionados con la construcción social, ¿no? Entonces, por supuesto, uno de los elementos importantes a tener en cuenta cuando uno habla de estadísticas de género es hablar de las brechas de género, por supuesto. ¿Qué son las brechas de género? Digamos que de una manera muy general podríamos decir que es una medida que muestra la diferencia entre hombres y mujeres respecto a un mismo indicador. Por ejemplo, la tasa de desempleo, ¿no? Tú ya lo manifestabas, Sonia ya lo manifestaba, existía una brecha en la tasa de desempleo. Otro puede ser los años promedios de educación, ¿no? Puede haber en muchos campos, ¿no? En el tema de participación política también están ahí las brechas, ¿no? Pero ¿qué buscamos o qué pretende reflejar esa brecha de género? Pues lo que se pretende reflejar es que cuando comparamos a hombres y mujeres hay diferencias respecto a las oportunidades de, por ejemplo, acceso y control a recursos económicos, sociales, culturales y políticos, ¿no? Y es importante tener en cuenta esto. Luego, digamos que si uno ya va dentro de las ciencias sociales a ahondar qué es una brecha como tal, pues finalmente encontramos que la brecha es una distancia persistente entre distintos grupos poblacionales, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos hombres, mujeres, que estamos mirando aquí la brecha de género, pero también podríamos hablar, por ejemplo, entre etnias o entre población urbana, rural, ¿no? Y estas brechas se miden en varios elementos o en varios contextos, por ejemplo, acceso a servicios, alcance de beneficios y logro de determinadas metas. En general, se usa la brecha para destacar que existen desigualdades sociales. Y eso es lo importante de la brecha. Sin embargo, para medir la brecha, como lo hemos venido viendo, analizando, necesitamos de un elemento importante que son los indicadores, ¿no? Y entonces, cuando vamos a ver qué son los indicadores, pues encontramos que un indicador es un señalador. Podríamos decir que genéricamente lo podríamos decir así, es un señalador, que puede ser una medida, un número, puede ser una percepción, ¿no? En ocasiones puede ser una percepción también, que señalan una situación o condición específica y que mide los cambios de una situación o una condición a través del tiempo, y esto es importante. Es decir, hay indicadores que nos ayudan a mirar, como mirábamos el indicador de desempleo,
cómo ha venido evolucionando y cómo esta brecha se ha venido posiblemente en algunos años haciendo más pequeña, en otros más grande, dependiendo de los contextos, ¿no? En ese orden de ideas, digamos que Hunt nos dice que los indicadores de género son herramientas de medida de desempeño que requieren la recopilación y el análisis de información desagregada por género, ¿no? ¿Cuál es la función? Los indicadores de género tienen la función especial de señalar los cambios sociales en términos de relaciones de género a lo largo del tiempo. Su utilidad se centra en medir si la igualdad de oportunidades está siendo alcanzada a través de las acciones planificadas. En este caso, nosotros también tenemos indicadores transversales, llamémoslo así, ¿no? De análisis transversal, es decir, que podemos tomar y analizar, por ejemplo, diferentes municipios bajo un mismo indicador de desigualdad, ¿no? Y nos ayudaría a tomar unas decisiones también de política, ¿no? Y es la importancia en sí de los indicadores como tal, ¿no? ¿Qué miden estos indicadores? Pues finalmente lo que buscan medir son los cambios en las relaciones de género, sean positivas o negativas, es decir, cambios hacia la igualdad o también puede ser cambios hacia la desigualdad entre hombres y mujeres, y cómo afectan estos cambios al logro de los objetivos de desarrollo, ¿no? Es importante establecer que si bien existen indicadores desagregados por sexo y que muchos pueden mostrar algunas situaciones de desigualdades entre hombres y mujeres, no siempre significa que ellos garanticen mostrar una realidad compleja o la realidad compleja que sitúa a hombres y mujeres en posiciones desiguales, ¿no? Tanto, por ejemplo, en lo que decíamos anteriormente, acceso a recursos, por ejemplo, el tema de crédito, tierra, la retribución del trabajo no realizado, es decir, los salarios, o distintas posibilidades que pueden tener los hombres y que pueden ser diferentes a las mujeres, ¿no? En este sentido, los indicadores deben buscar visualizar la situación real de las mujeres en relación a los hombres, a tiempo que deben servir para el análisis, seguimiento y evaluación de políticas públicas en la evaluación de la igualdad de oportunidad entre ambos sexos, ¿no? Un ejemplo de los indicadores de género tenemos aquí es el indicador de inactividad, ¿no? Aquí hemos traído la definición del DANI, ¿no? Del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANI. Ellos cómo definen la inactividad. Dice, se define como la relación porcentual entre el número de personas inactivas y la población en edad de trabajar. Aquí hay dos conceptos interesantes. Primero, personas inactivas y segundo, población en edad de trabajar. Es importante destacar que en Colombia la población en edad de trabajar debe cumplir un criterio básico, es si la persona está ubicada en la zona urbana, la persona mayor a 12 años ya tiene la edad de trabajar y si está en zona rural, el criterio serían más de 10 años, ¿no? Es importante tener en cuenta eso. Y por otro lado, ¿qué son las personas inactivas? Entonces, bueno, la población inactiva corresponde a las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener una actividad remunerada, ¿no? En esta población, entonces, por ejemplo, inactivos, estudiantes, jubilados, rentistas, incapacitados permanentes para trabajar, ¿no? Pero también aquí está inmersa las amas de casa, ¿no? Y cuando nosotros analizamos las estadísticas o el indicador como tal, como nos decía Sonia, analizamos esa desagregación del indicador, ¿no? Por sexo. Entonces, ¿qué encontramos? Por ejemplo, en el trimestre móvil abril-junio de 2020, la tasa de inactividad para hombres fue de 33.9%, es decir, podríamos decir que 34 de cada 100 hombres en edad de trabajar serían inactivos. Por su parte, las mujeres, el indicador es de 47.9%, es decir, cerca de 48 personas de cada 100 mujeres en edad de trabajar, ¿no?
Entonces nosotros aquí ya miramos que existe una brecha. ¿Cuál es la brecha? Pues la brecha será la resta entre la tasa de inactividad de mujeres frente a la tasa de inactividad de hombres, y esa diferencia pues será alrededor de 14 puntos porcentuales, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues igual significa que si analizamos el tema desde el mercado de trabajo, que las mujeres tienen menores posibilidades o menor probabilidad de estar inmersa dentro del mercado de trabajo o hacer parte de esa tasa global de participación, ¿no? Un poco esto. Por resumir, digamos, ¿no? Podríamos hablar mucho más de esto, pero por resumir, eso es lo que nos quisiera decir. Sin embargo, digamos, este es un análisis que hacemos en un mismo momento, en un momento exacto, y cuando desagregamos las estadísticas por sexo. Sin embargo, el indicador podríamos analizarlo también cuando hacemos un análisis más de tipo temporal. Es decir, vamos a comparar qué pasó con la inactividad en este trimestre móvil abril-junio, pero cuando comparamos año 2019-2020. Entonces, si nosotros observamos en el año 2020, la tasa de inactividad es igual a 47.9%, ¿no? Pero en el mismo trimestre móvil, en el año pasado, en el año 2019, fue cercano a 40.2%. Es decir, esta tasa de inactividad creció en cerca de 7,7 puntos porcentuales, ¿no? ¿A qué se debe esto? Pues sabemos que esto se debe a contexto de pandemia, ¿no? Lo cual ha afectado el mercado laboral para las mujeres, bueno, también para hombres, pero en las mujeres especialmente las ha llevado también a ser parte de esta población inactiva, ¿no? Y miramos este crecimiento, que es un crecimiento muy grande, ¿no? 7.7%. Bien, de ese modo, pues, ¿qué queremos? Entonces está, ¿cuáles son los objetivos de los indicadores de género? El objetivo principal de los indicadores de género es visibilizar las desigualdades por sexo, llamando la atención de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales sobre la importancia de desarrollar y fortalecer políticas públicas que busquen eliminar la discriminación, segregación y patrones sexistas dentro de la estructura social, dentro de la sociedad. Pero adicionalmente tenemos otros objetivos, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, eliminar los aspectos ocultos de los indicadores no desagregados por sexo. Y esto es un poco lo que pasaba antes de la década de los 80, ¿no? Y recordemos que antes de la década de los 80 había muchos, digamos, los indicadores venían agregados, ¿no? Entonces, esto limitaba de alguna manera ver cómo las diferentes políticas impactaban en los diferentes grupos poblacionales, ¿no? Solo fue hasta ya entrado a la década de los 80s con los planes de ajuste estructural que se decide implementar, aunque no de forma global, pero sí en una iniciativa muy de algunos países, implementar la desagregación por sexo, y donde se mira que en realidad estas políticas de los planes de ajuste estructural llevados a cabo por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial afectaron negativamente, digamos, a las mujeres y generaron una mayor feminización de la pobreza, ¿no? Entonces, es un poco lo que se quiere, ¿no? Eso. Segundo, conocer las desigualdades sociales, económicas, políticas, culturales entre hombres y mujeres. Entonces, nuevamente, hay unos campos sociales dentro de esta estructura social que se necesita y se requiere analizar, ¿no? Identificar las brechas de género, eso nos ayuda el indicador. Tenemos ahí los indicadores. Por lo general, basta con hacer la diferencia y tenemos ahí la brecha. Obtener datos que permitan comparar las situaciones experimentadas por hombres y mujeres en diferentes contextos sociales. Por supuesto, ¿no? No podemos decir que una política pública o, bueno, digamos de alguna manera un contexto social, por ejemplo, en sierra, sea igual a un contexto social en costa. Entonces, las políticas van a impactar de manera diferente y puede ser que en un territorio afecte de manera positiva y en otro afecte de manera negativa. Entonces, nos ayuda a comparar esos elementos. Analizar cambios temporales sobre un escenario de discriminación, por supuesto, ¿no? Ya lo hemos venido manifestando.
Realizar comparaciones espaciales sobre un indicador, y es súper importante este tema porque en ocasiones también la desagregación se hace, digamos, a nivel territorial, no puede hacerse muy específicamente, ¿no? ¿Qué digo? Por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos un indicador que está para nivel departamental, pero no podemos analizar qué pasa por municipios. Entonces, eso limita el análisis del indicador. Sin embargo, cuando se puede y existen los datos, pues generamos estas comparaciones espaciales que nos permite observar qué está pasando en los diferentes municipios y hacer comparaciones que también están relacionadas con el tema de los contextos que se viven en cada uno de los territorios. Mostrar escenarios de discriminación vividas por las mujeres, ¿no? Ya lo hemos venido diciendo también. Evaluar los logros de las políticas de género y posibilitar el acceso de datos que demuestren la necesidad de impulsar políticas en defensa de la igualdad de género, ¿no? Y es importante tener en cuenta que los indicadores de género y sobre todo, digamos, nosotros como observatorio, uno de nuestros elementos o dentro de lo que buscamos, ¿no? Nuestros fines, es que finalmente nuestros indicadores, nuestras estadísticas, nuestros datos, pues sean referente para la creación de políticas públicas, sean un referente para la comunidad en general, sí, pero especialmente para estos tomadores y tomadoras de decisiones, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta este objetivo de los indicadores de género. Bien, pero estos indicadores de género, por lo menos en el caso del observatorio, necesitan unas fuentes de datos, ¿no? Aquí es importante establecer y destacar que el Observatorio de Género de Nariño no es un estamento de producción primaria de información estadística. Es decir, nosotros somos usuarios de datos oficiales, derivados de fuentes oficiales, a los que le realizamos un procesamiento, un análisis y una divulgación, ¿no? Es importante tener en cuenta estos elementos. Entonces, ¿qué tipo de información utiliza el Observatorio de Género de Nariño? Entonces, como ya lo he dicho, la principal información son las fuentes oficiales de información, es decir, que cumplan con criterios relacionados con una calidad de información. ¿Qué criterios? Rigurosidad en la captura de la información, ¿no? En la información, perdón. Periodicidad, que sea sistemática y homogénea en la recolección de información, son algunos de los criterios que, digamos, dan una calidad a un indicador. ¿Cuáles son las fuentes de información que utiliza el Observatorio de Género de Nariño? Nosotros contamos con 4 fuentes de información. ¿Cuáles son? Primero, los registros administrativos. Entonces, utilizamos, por ejemplo, estadísticas vitales, registros administrativos nacionales, registros poblacionales, ¿no? 2, tenemos las encuestas, que no son encuestas que nosotros realicemos, sino son encuestas que provienen de algunas instituciones de nivel nacional, ¿no? O de nivel local, pero que igual deben de cumplir con criterios de rigurosidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuáles encuestas: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, tenemos la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, tenemos otra, es la Gran Encuesta Integrada de Hogares, ¿no? Entonces tenemos este tipo de encuestas que provienen como tal de instituciones que generan este tipo de información, ¿no? Los censos, en este momento nosotros procesamos los datos, por ejemplo, del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, estamos trabajando esas bases de datos y también estamos trabajando las bases de datos del Censo Nacional Agropecuario. Y 4, tenemos las estadísticas derivadas, que son estadísticas que nosotros utilizamos, ya índices que han sido calculados por algunas entidades, subanálisis o análisis secundarios de información, ¿no? Entonces, es importante tener estos elementos, entender estos elementos que son nuestras fuentes como Observatorio de Género. ¿Qué procesamiento se realiza la información acopiada por el Observatorio de Género de Nariño? Digamos que, bueno, lo que vamos aquí a explicar es muy básico. En la siguiente diapositiva ampliaré esto, pero podemos decir que lo que nosotros queremos es consolidar una información y obtener datos consistentes para ponerlos a disposición de las instituciones tomadoras de decisión y las y los responsables de políticas públicas. El proceso donde inicia en el acopio de información, sigue un proceso de armonización e integración,
y finalmente el procesamiento y la disposición de los datos, ¿no? Nosotros lo que hacemos con este trabajo, digamos, es buscar nuevamente que nuestros datos sean consistentes y por supuesto, ¿no? Digamos, lo que buscamos es tener indicadores o resultados estadísticos donde nuestros parámetros se acerquen a los valores, lo más que se pueda a los valores reales, donde los sesgos se aproximen a cero, ¿no? Es decir, pues digamos que nuestros indicadores se aproximen lo mejor. Estoy hablando, sería un equívoco decir que un indicador siempre va a tener el 100% de la realidad, pero buscamos que nuestros resultados por lo general se acerquen lo mejor posible a la realidad, ¿no? Es un poco. Posteriormente tenemos nuestro modelo de gestión de datos, ¿no? Y bueno, aquí nosotros, ¿qué hacemos? Entonces, de una forma muy básica, la armonización de datos es el proceso de recopilar datos desde diferentes fuentes y formatos. Por ejemplo, tenemos aquí en el acopio de información, las fuentes de datos, tenemos a Forensis y Vigila, la encuesta integrada de hogares, encuesta nacional de calidad de vida, censo nacional de población y vivienda, encuesta nacional de demografía y salud, por ejemplo, datos que podemos capturar desde los sitios web de registraduría, datos sobre educación o incluso datos sobre deserción, ¿no? En educación superior, algunas de las bases de datos que nosotros trabajamos, pero todas estas bases de datos que son diferentes fuentes, provienen de diferentes fuentes, también vienen en diferentes formatos. Entonces, algunos vendrán en archivos planos, otros vienen en Excel, otros vienen en otro tipo de software, llámese Stata, SPSS, etcétera. Entonces, nosotros buscamos utilizar todos estos datos, digamos, y llevarlos a los lenguajes que trabajamos dentro del observatorio. ¿Qué hacemos con ellos? Pues cuando se puede, buscamos interconectarlos, convertirlos en una sola base de datos cohesionada y finalmente, pues filtrarlos inteligentemente de manera que podamos obtener los resultados o las consultas, los reportes que requerimos, ¿no? En este sentido, nuevamente, estamos en nuestro modelo de gestión de datos. Tenemos inicialmente nuestro acopio de información, que es nuestra gestión de datos. Cuando nosotros capturamos ya nuestra información, pasamos al proceso de armonización e integración, que es como tal la gestión de información. Aquí hacemos un análisis de la estructura de datos, es decir, cómo viene la base de datos, qué variables tiene la base de datos, ¿no? En los campos que tiene, posiblemente errores que tenga. Nosotros analizamos esa estructura de la base de datos. Posteriormente, si necesitamos trabajar, digamos, y comparar bases de datos, hacemos normalización de datos y buscamos homogenizar y estandarizar las bases de datos. Una vez hacemos este proceso, integramos las bases de datos como tal. Aquí hay que ser claro, no todas las bases de datos necesitan el proceso anterior a la integración, es decir, no todas las bases necesitan, por ejemplo, el tema de normalización y homogenización. ¿Por qué? Solo para poner un ejemplo, la gran encuesta integrada de hogares ya tiene los microdatos que vienen trabajados desde la fuente, es decir, ya vienen normalizados, ya vienen homogenizados. Entonces ellos incluso vienen anonimizados, entonces ellos ponen a disposición las fuentes de información y nosotros utilizamos esos datos básicamente en la integración. Eso no quiere decir que sea un proceso más fácil, ¿no? Sino que, digamos, tenemos un menor trabajo, o cómo decirlo de alguna manera, lo que nos facilita es, o nos acorta, es en el proceso de normalización. Pero, por ejemplo, la gran encuesta integrada de hogares, vienen diferentes bases de datos por diferentes módulos, y entonces tenemos que hacer esa integración a partir de empalmes de información, ¿no? Entonces tenemos que buscar variables llaves, entre otros elementos. El objetivo es tener una base de datos que nos posibilite pasar al siguiente paso, que es el procesamiento y disposición de los datos. Aquí, pues ya una vez analizada la base de datos, una vez analizado qué posibilidades existen para obtener consultas y reportes, generamos los diferentes informes y esto pues se llamará el análisis y generación de conocimiento como tal, ¿no?
Y es un poco lo que nosotros hacemos con el observatorio. Algunas bases de datos desde que llegan, pues requieren mayor trabajo que otras digamos que son un poco más dispendiosas, no tanto en el proceso del análisis de la estructura de los datos, sino un poco más en el tema de los empalmes, ¿no? Como les decía, pero es un poco esto el resumen de lo que hacemos en el observatorio. En este sentido, este modelo de gestión de datos nos ayuda a comprender el por qué el Observatorio de Género no puede obtener datos en tiempo real. Es decir, ¿no? La gestión de datos depende del acopio de la información que se puede llegar al Observatorio de Género de Nariño, la cual por lo general tiene una holgura de tiempo entre los procesos que llevan las entidades que la capturan, por ejemplo, llámese DANE, medicina legal, registraduría en nuestros casos, entonces, y el proceso en el que llega al observatorio. Solo para dar un ejemplo. Hace algunos días ya se publicó el mes de julio en la gran encuesta integrada de hogares, ¿no? Lo cual, pues uno diría, es interesante, pero si nosotros observamos, vamos a septiembre, estamos en septiembre y recién se publica julio. Es decir, hay cerca de 2 meses que es el proceso donde, o es el tiempo donde nosotros no tendríamos datos en tiempo real, ¿no? Digámoslo. Es decir, nosotros podríamos en este momento procesar hasta julio y esto nos limita a obtener datos que se quisieran al momento, ¿no? Pues sería súper interesante. Es un poco esto, ¿no? Finalmente, pues decirles que este curso busca, entre muchos objetivos, como lo manifestaba Sonia, también busca fortalecer la cultura estadística, la que está relacionada con la comprensión y el reconocimiento de la ciudadanía respecto a la información estadística. No solo de las fuentes de información, sino también cómo esa ciudadanía se convierte en usuario de la misma y la propia para tomar decisiones, ¿no? Si bien en los últimos años cada vez la ciudadanía se ha apropiado, digamos, tiene o se refleja una mayor cultura estadística dentro de los contextos, aún falta mucho, ¿no? Mucho camino por recorrer. En este sentido, pues lo que nosotros queremos como observatorio es un poco respaldar este proceso de fortalecimiento de la cultura estadística, ¿no? Y por otro lado, también como observatorio, queremos que nuestros datos sean utilizados para respaldar temas o decisiones relacionadas con la política pública, ¿no? Y es lo que se quiere, ¿no? En ocasiones, uno de los problemas principales que se tiene con la política pública es que no van respaldados con datos, y en ocasiones no es porque los datos no existan, sino porque no se tiene inventariada. Y eso es como lo que nosotros queremos desde el observatorio, ¿no? Producir y difundir esa información de forma estratégica, empoderar al ciudadano como también, y también pues buscar que los portadores de decisiones, sean locales, regionales, nacionales, realicen diseños de políticas públicas dirigidas a eliminar las desigualdades de género y a favor del empoderamiento de las mujeres a partir de la evidencia empírica, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco de lo que queríamos hablarles desde el observatorio, darles nuevamente la bienvenida a este curso, esperando que sea muy provechoso y esperando que pues esta corta, breve inducción pues sea provechosa para ustedes, para también tener un soporte y entender un poco más allá el tema de los datos que se presentarán en los diferentes módulos. Eso, muchas gracias a todos.